Todo el análisis de la información aquí con Jania Noel para entender la noticia. Una salida anticipada que abre preguntas sobre el pasado, pero también sobre el futuro del Tribunal Electoral. Mónica Soto anunció su renuncia como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dejará el cargo el 31 de agosto. Soto cierra esta trayectoria de 3 décadas en la justicia electoral, una etapa particularmente polémica o muy polémica. Presidió el tribunal durante uno de los procesos electorales más complejos del país y formó parte de una mayoría cuestionada por decisiones que beneficiaron al oficialismo. ¿Estamos simplemente ante el cierre de un ciclo personal o ante una salida de implicaciones políticas e institucionales? No dio mucho aire de las razones por las que salió. Siempre argumentan temas personales, se especula que a lo mejor le dan un consulado en Barcelona o en Houston, consulado mismo que no tendría que pagar por el Congreso. Qué conveniente, ¿no? Vamos a analizar el tema, lo analizamos con Javier Martín Reyes, él es abogado constitucionalista y especialista en justicia electoral. Javier, te saludo con muchísimo gusto. ¿Qué opinión te merece? ¿Por qué será tan repentina la salida? Todavía le faltaba un poquito, ¿no? Un tramo todavía por cumplir. ¿Qué te parece? Buena tarde. ¿Qué tal, Jania? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Mira, yo te diría, creo que a final de cuentas esta es una muestra más del estado de descomposición de la Sala Superior del Tribunal Electoral, ¿no? Esta integración, Jania, es una integración que viene de una designación muy polémica que se da en 2016. Desde ese momento se había dicho, y con toda la razón, que la designación que se realiza para la Sala Superior fue una designación que siguió la lógica de las cuotas y de los cuates, ¿no? En ese momento quienes mantenían un control del Senado, que eran pues el PRI, el PAN y parte del PRD, deciden nombrar a unos nuevos integrantes de la máxima autoridad judicial en materia electoral, pues no a partir de criterios de mérito, no a partir de criterios de independencia, sino al contrario, ¿no? A Mónica Soto en un inicio se le identificó, creo que correctamente, con una enorme cercanía que tenía con el PRI. Tan cercanos fueron que les ampliaron su mandato, sí, ¿no? A muchos de estos integrantes, ¿no? Y luego lo que vimos, Jania, fue una historia donde ese tribunal que entre 2016 y 2018 decidía a favor de los intereses del PRI y del PAN, en 2018, cuando gana López Obrador, cuando Morena se hace del control del Congreso, pues dan en su mayoría un giro de 180 grados y entonces empiezan a resolver a favor de Morena. Es decir, se trata de un tribunal que ha tenido una constante, que es que suele servir al poder en turno, y hay que decirlo, es difícil pensar en alguna decisión polémica de la Sala Superior de los últimos años donde Mónica Soto no haya votado a favor de los intereses de las mayorías, ¿no? En su momento votó a favor de subir al Bronco a la boleta, pero luego votó a favor de quitarle a Morena esa multa que se había puesto en el famoso Morena Gate, cuando López Obrador utiliza recursos que supuestamente iban a ser destinados a víctimas del sismo. En realidad todo indica con fines electorales. Sí. Votó, por supuesto, a favor de la validez, ¿no?, de la elección presidencial del 2024, de minimizar, ¿no?, las irregularidades que hubo. Votó, por supuesto, a favor de la sobrerepresentación. Entonces creo que si hacemos la lista, Jania, pues lo que vamos a ver es una figura muy polémica, muy cercana al oficialismo, y por eso sí sorprende mucho que renuncie, ¿no? Ella había sido una magistrada muy cómoda al poder, y ahora sí la gran duda es cuál será la razón de fondo para que presente la renuncia, ¿no? Sí, por ahí dicen que se había peleado, que traía grandes diferencias con sus colegas, ¿no? Nos faltó en esta larga lista de que haces referencia y que nos refrescas la memoria, Javier, nos faltó los acordeoncitos, que también se atrevió a sacarlos, ¿no? A decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando estaban los nombres, los logos de los partidos para votar por los jueces, ¿te acuerdas? Claro, ¿no? Y a ver, y yo te diría,
Jania, pues la elección judicial de 2025 yo creo que fue la primera elección no democrática después de la transición en México. No hubo condiciones mínimas de competencia. El resultado, ya lo sabemos, pues no lo definió el voto libre de la gente que fue a votar por las personas más calificadas para el cargo. No, lo que definió la elección judicial, lo sabemos, fueron precisamente, ¿no?, esos acordeones que de alguna manera son la punta del iceberg de toda una estructura de movilización ilegal que estuvo detrás de la elección. Y sí es muy significativo que, pues en ese asunto, ¿no?, de nueva cuenta, y en esa intervención a la que tú estás haciendo referencia, pues casi la magistrada Mónica Soto se preguntara que qué eran los acordeones, ¿no? Y tratando de decir, pues que no había, que estaba en duda si habían existido, que no quedaba claro que hubieran tenido un impacto, pues cuando es evidente que a lo largo y ancho del país esos acordeones se distribuyeron. Hay evidencia física de su existencia. En su momento, en esa sesión, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón incluso le pasó uno y le dijo, mire, pues este es el acordeón bueno. Y el magistrado Reyes, digamos, más allá del uso coloquial de la frase, Jania, tuvo toda la razón, porque ese acordeón oficial que se hizo público en medios de comunicación antes de la elección explica, Jania, el 100%, es decir, todos los resultados para los principales cargos en disputa. Explica el 100% de los resultados para la Suprema Corte, explica el 100% de los resultados para el Tribunal de Disciplina Judicial, y explica también los resultados para la elección de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, vaya, ese es uno de los ejemplos, ¿no?, uno muy notable, también, como tú mencionas, precisamente de esos asuntos donde Mónica Soto fue una magistrada cómoda al poder y que estuvo dispuesta a avalar las más flagrantes violaciones a la Constitución y a la ley. Claro, y ya que mencionas al magistrado Reyes Rodríguez, valdría la pena recordar ese episodio, ¿no?, que marcó precisamente la llegada a la presidencia, ahí donde Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes presionaron públicamente a Reyes Rodríguez, si no me equivoco, hasta que provocaron su salida, ¿no? En ese momento, ¿qué crees que haya pasado? ¿Fue una crisis institucional o una operación para cambiar la correlación política dentro del tribunal? Yo creo que fueron las dos. O sea, esta es una integración, Jania, que se ha caracterizado por sus pleitos internos, ¿no? O sea, incluso yo te diría, dentro de ese bloque que podríamos llamar oficialista, pues hay diferencias muy claras entre sus integrantes. De repente, incluso en las sesiones ha habido momentos donde ya hay pues claras faltas de respeto, hay, déjame ponerlo así, intervenciones que no son propias de un órgano. El dato duro, Jania, es que prácticamente ninguna presidencia desde esa llegada en 2016 de estos magistrados y la presidencia de Yanino Tálora, no hubo ninguna persona que cumpliera con el mandato presidencial de 4 años al interior del Tribunal Electoral, ¿no? Todos los presidentes que estuvieron, ¿no?, digamos, en los últimos años, Yanino Tálora, Felipe Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdés, Reyes Rodríguez Mondragón, la propia Mónica Soto, son personas que en ningún caso llegaron a los 4 años. Entonces, claramente hay una dimensión interna, ¿no?, de personajes que pues no han sabido guardar ni la civilidad mínima al interior, pero también hay que decirlo, a mí me parece que sí fue muy claro que ese cambio al que tú haces referencia cuando renuncia a Reyes Rodríguez Mondragón y llega precisamente Mónica Soto, se da en la antesala de la elección de 2024. Creo que Reyes Rodríguez en ese momento había mostrado una mucho mayor independencia que Mónica Soto o que otros integrantes, y creo que en esa medida tampoco habría que descartar que fueron presiones precisamente externas las que querían tener una presidencia mucho más a modo de cara a la elección presidencial de 2024, ¿no? Pues nos sigue sonando muy extraño, ¿no? El caso llega ella en una controversia, se va también en un momento controvertido a las puertas de la elección intermedia del 27. Déjame entonces plantearte directamente esta pregunta, Javier. ¿Mónica Soto deja un tribunal más fuerte, más independiente, más confiable que el que recibió o peor?
No, mira, yo creo que, a ver, yo te diría Mónica Soto y al resto de los integrantes de la Sala Superior, porque aquí las responsabilidades son colectivas, nos han dejado a un tribunal, o sea, ellos recibieron, déjame ponerlo así, Jania, un tribunal que ya tenía cuestionamientos en términos de su independencia, es decir, no, la anterior integración que estuvo 10 años entre 2006 y 2016, sí tuvo algunas decisiones polémicas, sí fue señalado, creo que yo de manera correcta, que en algunos asuntos no mostraba una enorme independencia ni siempre un gran rigor técnico, sí. Pero ahí sí déjame citar a una exintegrante de la Sala Superior que en 2016, cuando algunos andaban festejando que ya se iba esa segunda integración y llegaba la tercera integración, la de la que forma parte Mónica Soto, decía, nos van a extrañar, ¿no? Y creo que en 2016 eso uno decía, bueno, pero ¿cómo, no? Pues si no fue una gran integración en muchos aspectos, y la verdad es que se extraña muchísimo a la segunda integración, a la primera integración, ¿no? O sea, porque sí es la integración, pues yo diría más cuestionada, menos independiente, menos técnicamente competente. Tan es así que hoy el Tribunal Electoral, Jania, ya no es un árbitro creíble. O sea, hoy ya todos sabemos que si llega un asunto de importancia para la presidenta o para la coalición mayoritaria, el Tribunal Electoral no va a decidir con criterios jurídicos, va a decidir con criterios políticos. Esa es la certeza que hoy da el Tribunal Electoral, la certeza que van a resolver a favor del poder, no la certeza de que van a resolver a partir de lo que marca la Constitución y la ley. Vaya, tanto que costó construir estas instituciones para que avanzáramos hacia una democracia, quizá joven, pero pues ahí vamos en el camino. Y finalmente, Javier, si tuvieras que definir en una frase el legado de Mónica Soto en el Tribunal Electoral, en una frase, ¿cuál sería? Pues mira, yo creo que es un legado de subordinación, es un legado de falta de independencia y es un legado de falta de competencia. Vaya. Qué fuerte. ¿Y así funcionará? ¿Un poco chueco, cojo, flojo, incompleto? Pues otra vez, digamos, no es la primera vez que la Sala Superior está indebidamente integrada. Ya había pasado en 2022, cuando no se hacen las designaciones pendientes. El Tribunal Electoral estuvo funcionando mucho tiempo con apenas 5 integrantes. Hay que recordar incluso pues la calificación presidencial de 2024 fue una calificación con una integración no regular, ¿no? Había solo 5 de 7, se tuvo que habilitar a una magistrada de una sala regional para que se pudiera resolver ese asunto. Por un brevísimo momento estuvo debidamente integrada la Sala Superior, luego en un acto de enorme dignidad, Yanino Talara renunció, pero ojo, que ella renunció porque no aceptó ninguno de las ilegítimas ampliaciones de mandato que todos los otros integrantes sí aceptaron. Entonces, claro, se va Otálora, en algún momento nos quedamos con 6, ahora se va Mónica Soto, nos quedamos otra vez con 5. Entonces, bueno, esta es una sala que no funciona pues, ni con lo más mínimo y lo más elemental, que es una integración completa, caray. Vaya, pues bueno, ahí vamos entendiendo qué está ocurriendo con el México que estamos viviendo. Te agradezco muchísimo el análisis, Javier, para ayudarnos precisamente pues, a dilucidar, a entender, a saber qué está pasando. Es Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista y especialista en justicia electoral. Javier, de nueva cuenta, muchísimas gracias por tu análisis. No, hombre, al contrario, Jania, como siempre, un gustazo. Muchas gracias. Pues ahí tenemos este Tribunal Electoral. ¿Será capaz de poner límites al poder, incluso cuando hacerlo tenga costos políticos? Les dejo la pregunta, hagan grupos, discútanlo y regresamos después de una pausa. Soy Jania Nobel, volvemos.